Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de esta saga que he llamado Cómo construir un API Server. Hoy vamos a ver el capítulo que corresponde a la interfaz gráfica de nuestro proyecto, que es la interfaz que nos va a permitir vía web ver el contenido de las tablas. Entonces nos va a quedar el proyecto completo en cuanto a que vamos a tener por un lado la interfaz gráfica que nos permite ver nuevamente desde el punto de vista de una interfaz web el contenido de todas las tablas, y por otro lado ya tenemos todo construido el esquema de APIs que nos van a permitir operar con el contenido, pero no a través de la interfaz gráfica, sino de los APIs, de los endpoints, del API y sus endpoints, que es todo lo que vimos en los capítulos anteriores. ¿Sí? Entonces, ya mismo voy a compartir el material. Bueno, como siempre, la herramienta que utilizo para editar código, que es Visual Code, y en nuestro proyecto en pantalla. Voy a darle un poquito de zoom. A ver. No, eso es mucho. Ahí. Bueno, una acotación respecto de la interfaz gráfica. Es una interfaz gráfica mínima para que se pueda ver el objetivo, ¿sí? De manera que ahí ustedes podrán completar y construir lo que deseen desde ese punto de vista, ¿no? Pero bueno, lo que he construido es lo que nos va a permitir ver, repito, la aplicación completa. Lo primero que quiero decir es que en el proyecto, como pueden ver aquí, he agregado una nueva aplicación con el comando manage.pi.startApplication. Es decir, Python, yo uso Python 3. Python 3, a ver, vamos a ver si la recupero para que la vean. Bueno, acá ustedes pueden ver en la pantalla cómo van cambiando los diferentes comandos que he ido utilizando, y en algún momento vamos a ver, ok, vamos a escribirla, porque son muchos los comandos que han pasado. Esto se hace, una nueva aplicación, se hace con, o si no, pueden hacer así, help, y acá pueden encontrar el comando que es el que se utiliza. Sí, acá están todos los comandos de Python, perdón, de Django, y en uno de los que están aquí aparecería, bueno, acá el cómo arrancar un proyecto, y aquí está el del Start App, ¿sí? Entonces, esto sería Python 3, que es el Python que utilizo, Start App, y el nombre de la aplicación, ¿correcto? Bueno, lo primero que hice, ya para darle un formato de proyecto, es arranqué una nueva aplicación, y esa aplicación le llamé Web App. La anterior era API App, que es donde estaba todo el desarrollo del API, todo lo que vimos en los capítulos anteriores, y esta le llamo Web App. ¿Por qué? Porque lo que voy a tener aquí, dentro de este, digamos, sitio dentro de la estructura de directorios, o dentro de estos subdirectorios, cuando se crea la aplicación, se crea un directorio, allí voy a tener el contenido específicamente de esta parte, que es el desarrollo de la interfaz gráfica, o el desarrollo web de nuestro proyecto.
Eso es lo primero que hice. ¿Podría haber puesto todo en el directorio API app? Sí. Podría haber inclusive haber puesto todo dentro del directorio principal, que es el API Server, que es el que se crea cuando se crea el proyecto. Sin embargo, yo he creado dos aplicaciones, es decir, con sendos directorios para que cada contenido ordenadamente vaya en su lugar. Bueno, abro esto un poco y aquí veo lo que tiene cada una de ellos. Aquí está toda la parte que corresponde al API que hemos construido. Por ejemplo, aquí están los modelos, digamos el archivo modelos.py que tiene todo el modelo de datos, todas las tablas. Aquí están las URLs que estamos manejando con todos los endpoints. Aquí está el módulo views, que es el que contiene la lógica, es decir, todas las funciones que responde cuando se escribe la URL correspondiente. Sí, es todo lo que vimos en los capítulos anteriores. En el directorio API Server, que es el directorio principal, repito, el que se crea cuando se crea el proyecto, está básicamente lo más importante, que es el settings, ¿sí? El archivo settings, y dos archivos que tienen que ver con la ejecución del proyecto en un servidor web, otro que no sea el propio de Django. Es lo que voy a ver en el último capítulo, en el último video, nos queda uno, es decir, cómo armar con todo esto un proyecto, una aplicación web, ponerlo en un servidor, y usar un servidor web que no sea el que está incorporado en Django, que es óptimo, diría, para usarlo mientras se está desarrollando, pero para ponerlo en producción no es lo más conveniente, porque el servidor Django, servidor HTTP o servidor web, tiene un montón de limitaciones contra otros. Por ejemplo, no soporta HTTPS, digamos, ¿no? Y tiene limitaciones en cuanto a las llamadas concurrentes o simultáneas al sitio web o a la aplicación web. De manera que en un sitio en producción se debe poner otro servidor. Yo uso para los proyectos de Django un servidor que se llama Gunicorn o Gunicorn. Después en el último capítulo vamos a ver un poquito más. Y cuando se utiliza esa combinación, entonces, aquí hay dos archivos, sobre todo el wsgi.py, que es el que indica de alguna manera, no hay que desarrollar nada sobre él, pero este file lo que tiene es la relación que hay entre el servidor web, que en este caso va a ser Gunicorn o Gunicorn, la aplicación web, que es nuestro proyecto Django, y la comunicación entre ellos, que se hace a través de el estándar WSGI. No es otra cosa que un método de comunicación entre un servidor web, que es el que recibe los requests, y una aplicación web, que es el que tiene la lógica para desarrollar, digamos, lo que se está requiriendo cuando llega el request, es decir, lo que está aquí en los endpoints, ¿sí? Ese diálogo se hace a través del estándar WSGI, y esos dos archivos están, ASGI y WSGI, están en el archivo, en el directorio principal que se crea cuando se crea nuestro proyecto, ¿sí? Bueno, repito, esto es lo que voy a ver un poquito, no con mucho detalle, que no es el objeto, pero un poquito más en el último capítulo, que es cuando creé el nuevo servidor web y lo vincule con nuestro proyecto que actúa como aplicación web. Bueno, entonces lo que nos ocupa hoy es esta parte, ¿no? La aplicación web. Cuando creo la aplicación y se crea su directorio, lo primero que hay que hacer es, en el archivo de settings, declarar la aplicación como
como estaba la otra, es decir, antes tenía la aplicación API app, ahora voy a tener web app, que, repito, va a tener todo el contenido respecto de la interfaz gráfica. Dentro del directorio web app, en el momento de crear la aplicación, se crean los files, digamos, determinados, ¿sí? Y en digamos, y dentro de este contenidos es donde yo voy a escribir el código para construir la interfaz gráfica, que es código HTML y CSS. HTML es un lenguaje de etiquetado, digamos, es un lenguaje de estructura, yo le diría sí, estructura de documentos. Es la forma en que un documento se estructura a partir de tags. Entonces, es HTML el lenguaje que se utiliza hoy mayoritariamente para armar interfaces gráficas, y CSS es el lenguaje que se utiliza para darle formato a ese documento que se está escribiendo con HTML. Entonces, tipo, los tamaños de las letras, los colores y todo lo demás va dentro del archivo CSS. ¿Sí? Estos dos entonces son los lenguajes que utilizo para armar la interfaz gráfica. Obviamente, tampoco voy a expandirme en el tema HTML, no es objeto de este curso, simplemente voy a contar algunas cuestiones que tienen que ver en la relación con Python. O sea, HTML y Python, es decir, HTML y Django se escribe en Python, y eso sí lo voy a comentar porque es importante que se sepa a la hora de escribir un proyecto web usando Django. Bueno, como ven acá, he creado dentro del directorio, del subdirectorio que se crea cuando se crea la aplicación, un subdirectorio templates. ¿Por qué? Porque naturalmente Django va a buscar dentro de un subdirectorio llamado templates, que a su vez está dentro del subdirectorio que coincide con el nombre de la aplicación, va a buscar ahí, decía, naturalmente o por default, todos los templates HTML. Si uno quisiera hacer algo distinto respecto de eso, entonces aquí hay un valor dentro de templates, hay un key que se llama dirs, y es aquí donde debería escribir la ruta absoluta acerca de dónde va a ubicar los templates. Es decir, yo crearía, si hubiese creado acá otro directorio que no fuese template y en otro lugar, debería decirle aquí en forma absoluta el path a donde está ese directorio para que Django me encuentre los templates, ¿sí? Ahora, si no, si simplemente creo su directorio template, Django lo va a encontrar de manera, digamos, automática, ¿no? Bueno, la estructura que le di a esta interfaz web es la siguiente. Decidí, que es parte de lo que me permite Django, decidí definir una cabecera, definir un pie, le llamé footer, un pie, imagínense una página, ¿sí? Tiene una cabecera, que es la parte de arriba, un footer, que es la parte de abajo, y luego un main, que es la parte central. Y en la parte central, es decir, en la cabecera van a ir datos propios de la cabecera de la aplicación, ya vamos a ver cuál es. En el footer van a ir datos propios del pie de página, y en el main va a ir el contenido, y en los distintos, digamos, contenidos que va teniendo la página, tanto la cabecera como el pie no se modifican en mi proyecto, y lo que se va modificando es lo que está en el home, que no el main, el home, que es donde está la parte central de la página, digamos, ¿no? Bueno, por ejemplo,
Vamos a ver la cabecera. Esto que está acá es código HTML, como les decía. No voy a entrar en el detalle de esto. Aquí están todas las etiquetas que componen mi código. Sin embargo, sí, algunos comentarios, ¿no? Cuando uno escribe código HTML, en él es posible agregarle código de distintos lenguajes. Por ejemplo, hay un lenguaje que se llama JavaScript, que es prácticamente igual a C++, que puede ser incorporado a un código HTML, y cuando uno incluye dentro de HTML un lenguaje de programación, seguramente es para, dentro de ese documento HTML, manipular ciertos datos y presentarlos de diferente manera. Es para eso, ¿no? Es para por ejemplo, manipular datos que vienen en una base de datos y ponerlos dentro de algunos campos que forman o que conforman ese documento, o que es el formulario, como se le llama, o leer el contenido de un campo y pasarlo a, en fin, a una función que está dentro del módulo view. Para eso se usa un lenguaje que está metido dentro de o inserto dentro del código HTML. Bueno, así como JavaScript o JavaScript es muy utilizado, también lo es Python. Y eso es lo que hace Django. Inserta código Python dentro de una página HTML. Como pueden ver acá, por ejemplo, en la cabecera, esto que está acá arriba es el lenguaje Jinja, es Python. Y lo que estoy diciendo aquí es que estoy haciendo una carga de algo que se llama static, ¿sí? Que ahora les voy a mostrar qué es. ¿Sí? Y en otro lugar de la página, por ejemplo, aquí estoy creando una lista de elementos a través de la etiqueta UL, an order list, y luego los elementos de la lista, que es con list. Toda etiqueta en HTML se abre y se cierra. Repito, no me quiero ir por ahí porque si no se va a hacer muy extenso el video. Y como pueden ver acá, en una de las etiquetas li, lo que estoy haciendo es agregando una etiqueta de HTML llamado A, que se utiliza para agregar referencias dentro de las páginas web. Referencias son esos lugares donde uno hace clic y va a otra página. Y aquí es donde vuelvo a escribir código Python, que es donde le indico a qué URL me debe derivar cuando yo hago clic en ese lugar, en ese texto se llama llamar devices, y lo que va a hacer cada vez que yo pulso en devices, lo que va a hacer es llamar a la URL que se llama devices, con mayúscula, y luego, cuando vengo al archivo URL de la aplicación principal, ok, esto lo dividí en dos también, vengo al archivo URL correspondiente a la aplicación web app, voy a ver que, estas son las URL que creé para el proyecto web, voy a ver que hay una URL que se llama devices, así en mayúscula, ¿sí? Voy nuevamente a cabecera, ¿ven? Devices, entonces vengo al URL de la aplicación y veo cuál es la URL que se llama devices, y veo que esta URL que se llama devices se corresponde con un path que aparece en el navegador que va a decir devices. Ahora les voy a mostrar en minúscula, y cuál es la función dentro del módulo views que me va a atender ese requerimiento, ¿sí? Cuando yo pulse vuelvo al origen, en el texto devices dentro de la página, pulso devices, se llama a la URL devices, y la URL devices convoca al método que se llama process subpage, y cuando vengo al view, tengo aquí process subpage, y lo que hago acá es ver de qué se trata ese requerimiento, ¿no? Primero me voy a asegurar que está viniendo un get,
para que solamente pueda hacer todo esto, pueda reaccionar ante request o call que sean get, que es lo que pasa cuando se usa esto desde un navegador. Y luego, bueno, esto requiere una lógica, digamos, para poder identificar cuál es la subpágina que voy a tratar en ese request, ¿no? Por ejemplo, si lo que está viniendo en la URL es device, entonces hago lo que tengo que hacer aquí, que es mostrar el contenido de los devices. Ahora, si lo que está viniendo en el path es interfaces, entonces acá lo que tendré que hacer es otra cosa, que es mostrar las interfaces. Que es lo que va a pasar cuando aquí en la cabecera se digite o se haga clic en la leyenda interfase o en el label interfase, en cuyo caso se llama al método interfaces, ¿sí? A la URL interfaces, perdón. La URL interfaces es esta que está aquí, ¿no? Decía interfaces con mayúscula, va a mostrar en el path interfaces. Ese interfaces es el que voy a mirar, perdón, no me salteo el flujo. Cuando se convoca la URL de name interfaces, entonces se ejecuta, aparece en el path la palabra interfaces con minúscula, se llama al proceso subpage, o al process subpage que está en views, y el process subpage lo que hace es chequear si en el path está viniendo la palabra interfaces, y en función de eso hago lo que tengo que hacer. Así que esa es la relación entre el contenido de la página HTML, el call a una URL, que en este caso le llaman interfaces con mayúsculas, esto es código Python insertado dentro de código HTML, vengo y analizo las URLs, me fijo cuál es la que se llama igual que la que acabo de llamar, interfaces con mayúscula, entonces eso automáticamente pone en el path interfaces con minúscula, ya repito, lo vamos a analizar, eso llama a una función que está en el views, que se llama process_subpage, y luego para saber qué tengo que hacer, miro qué es lo que está, primero que es un método get, y después que está viniendo en el path. Si viene device en minúscula, hago una cosa, si viene interfaz en minúscula, hago otra cosa, si viene usuario, hago otra, etcétera, etcétera, en función de lo que necesite mostrar en la interfaz gráfica. Bueno, aquí estoy hablando un poquito de las relaciones entre el código HTML y el código Python que se inserta dentro del código HTML para que, según Django, entonces yo pueda escribir una aplicación que sea tipo web usando Python Django, ¿no? Bueno, les decía que mi proyecto va a tener una cabecera, va a tener un footer, esto es simple, en una etiqueta que se llama footer, pongo aquí contenido, las clases y todo lo que ven aquí que tendrán que analizarlo, quien sepa HTML. Bueno, las clases es lo que, en definitiva, me permiten decirle a CSS qué es lo que hay que hacer con esa etiqueta. CSS es el lenguaje de estilos, ¿sí? De cómo se va a mostrar esa etiqueta, ese contenido. Bueno, el footer es así de sencillo. Y el home, que es la parte principal, el home, bueno, acá está estructurado, este es la parte central del proyecto HTML, bueno, tiene formato de documento HTML, ¿sí? Y acá hay varias cosas, como por ejemplo, bueno, hay en las etiquetas más importantes que se tienen que escribir son el head y el body. El head es mandatorio, hay datos identificatorios, y aquí es, por ejemplo, lugar donde yo debo referenciar si voy a utilizar librerías de HTML o CSS, a donde están definidas todas las clases para poder armar el documento HTML. Es decir, imagínense todas estas clases que dan lugar a los estilos. Bueno, el tema, esto es lo que se llama la programación de un frontend, es todo un mundo, y hay distintas clases, perdón, hay distintos productos
que tienen ya clases armadas para poder escribir un documento HTML con sus estilos, y esas clases se pueden utilizar. Entonces Google tiene las suyas, ¿sí? Yo utilicé una que se llama Bootstrap, y Bootstrap es la de Twitter, ¿sí? Y entonces acá lo que hago es referenciar, importar a mi proyecto HTML Bootstrap tanto digamos, importo Bootstrap, y lo que importo son todas las clases que forman parte de la librería de Bootstrap para poder escribir digamos, el código HTML repito, con todos sus estilos, ¿no? Bueno, aquí pueden ver que lo que estoy haciendo es importando el CSS de Bootstrap, pero también uno que escribí yo para que ustedes puedan ver la coexistencia de dos lo que se llama dos archivos CSS, que repito, esos son los que le dan estilo a mi página HTML. Bueno, respecto de la ubicación, ¿no?, de estos archivos. Uno es de pensar que cuando uno crea o cuando uno importa librerías de tipo CSS o crea sus propias librerías, las va a utilizar en distintas aplicaciones. Acá, repito, hay dos: API app y web app. Entonces, si yo las pongo dentro de una de las aplicaciones, después para usarla dentro de la otra, tengo que escribir las referencias a dónde ubicarlas, y viceversa. Entonces lo mejor es cuando uno utiliza ese tipo de elementos, importa ese tipo de elementos, como van a ser utilizados por las diferentes aplicaciones, es ubicarlo en el directorio principal de la aplicación, ¿sí? Esto es lo que hice en el directorio static, creado dentro del directorio principal. Aquí lo que hice fue crear un directorio static, y dentro de ese directorio estático hay tres subdirectorios. Uno que se llama Bootstrap, que está justamente el contenido de la librería de Bootstrap, la de Twitter, la que tiene, perdón, esta está aquí, la que tiene los formatos. Luego también dentro de Bootstrap hay como ven aquí, importo un archivo de JavaScript que trabaja sobre o conjuntamente con esa librería para establecer los formatos. Luego dentro del subdirectorio CSS está mi propio CSS creado, o CSS creado por mí, y luego dentro del subdirectorio imágenes están las imágenes que va a tener el proyecto o la interfaz web. Todo eso dentro del subdirectorio static. Se llama static porque en un proyecto web, sea página o sea sitio, o sea aplicación o sea sitio web, digamos, todo esto conforma lo que se llama contenido estático. Está y simplemente hay que cargarlo. Entonces, por eso lo pongo dentro de un subdirectorio estático, ¿sí? Y luego dentro de los diferentes subdirectorios. Entonces, por ejemplo, fíjense que cuando yo, nuevamente código Python, cuando yo cargo el archivo de Bootstrap, de las clases CSS, la clase de style, entonces le estoy diciendo que esto está dentro del subdirectorio Bootstrap, es decir, dentro de static, subdirectorio Bootstrap, y aquí está la clase que contiene, o la que hago referencia aquí, que contiene la clase de Twitter, la librería de Twitter, que contiene todos los formatos o los estilos de CSS. Bueno, ¿por qué no escribo API server / static? Bueno, por algo que ya van a ver, ¿sí?, que está también referenciado en el setting. En el archivo settings de mi
proyecto principal, lo que hago es, en una sección, esto siempre se configura, después un default, la variable de entorno static-url, es decir, que se llama barra static barra, ya van a ver por qué, pero lo que quiere decir esto es que todo el contenido estático se hace referencia con la palabra static, y luego le estoy diciendo en static file dirs, aquí le estoy diciendo a dónde están, justamente, a dónde está todo el contenido estático de mi proyecto. Y como ven, lo que hago acá es decirle que va a estar dentro del directorio principal, ¿sí? O el directorio base, dentro de API Server, que justamente perdón, es API Server, el directorio del proyecto, y del subdirectorio estático, ¿sí? Entonces, una vez dicho esto, lo que va a hacer Django es decir, ok, en static, siempre que encuentre la palabra static, lo que va a hacer como URL, lo que va a hacer es referirse a este sitio para ir a encontrar esta cadena path de su directorio para ir a encontrar el contenido. Bueno, esto es lo que ven acá, ¿sí? Perdón, en el home. Es lo que ven acá, ¿sí? Con este static hago mención a ese nombre que les decía, que es así le llama Django a todo lo que sea estático, con la palabra static, y luego, simplemente dentro de Bootstrap, ubico el file correspondiente, que es este que está aquí. ¿Por qué no tuve que poner API Server barra static? Bueno, porque como les mostré recién, ya está asociado, o está referenciado, el hecho de que con static, repito, esto es porque es importante, con static hago referencia a este pattern o a este path de subdirectorios, a API server.static, y simplemente lo que tengo que hacer es solamente referirme al subdirectorio dentro de static, a donde está el file que quiero manipular. Por eso es que aquí ven Bootstrap, subdirectorio Bootstrap, y file, que es el directorio CSS en cuestión. Bien, entonces así es como hago un load de o incorporo mi proyecto en la librería de estilos de Twitter, llamada Bootstrap main, bootstrap.min.css, ¿sí? Y así es como cargo también mi propio archivo de formatos. También les decía que también dentro de Bootstrap está el archivo de JavaScript, que es la parte de código asociado a CSS, que es el que me permita manipular, digamos, el que me permite aplicar las clases que están definidas en la librería de CSS, esas son clases, aplicarlas al documento, eso se hace a través de JavaScript. Entonces, como resultado es que aquí me aparecen toda una serie de clases, ¿sí? Esto que ven acá, fix, top, navbar, expand, LG, etcétera, etcétera. Todos estos son clases que están definidas en el CSS que les mostré recién y que se convoca a código JavaScript para manipular los formatos y presentarlos de manera correcta en pantalla. Bueno, me extendí un poquito en esto porque aquí es donde está un poquito la relación entre Python y HTML, que es la forma en que Django maneja esto, ¿no? Entonces estaba aquí en el home. En el home, lo que hago entonces es luego aplicar lo que se llama herencia de templates. Y como pueden ver, les había dicho que hay dos secciones que tienen que estar, head y body. Body es el contenedor principal de una página HTML, abre y cierra la etiqueta body. Y acá lo que hago es, aplico el concepto de herencia de template, y como ven, esto lo que significa es que incluyo, dentro de la página, incluyo la cabecera e incluyo el footer, y luego vengo y encuentro los
template HTML correspondiente, footer y cabecera dentro del directorio template que, como le dije, se referencia automáticamente. Luego, lo que hago es, en una, digamos, en etiquetas que se llama sección, que es la mejor manera de dividir la página principal, creo dos artículos. Un artículo que va a estar destinado a mostrar las tablas y otro artículo que va a estar destinado a mostrar el gráfico principal de nuestro proyecto, en la interfaz gráfica, ¿no? Entonces, cuando vengan las tablas, se va a utilizar este artículo en función de estas clases, y cuando venga la imagen principal, se va a usar este artículo, que en definitiva no es otra cosa que contenedor, o un contenedor, o contenedores anidados. Tendrán que ver el tema de contenedores, no hay tiempo para verlo acá. Ni siquiera es mi especialidad, tampoco tengo un profundo conocimiento de esto, nada más para escribir páginas que necesito, o proyectos que necesito, pero los contenedores no son otra cosa que secciones dentro de un documento HTML para tratarlos en cuanto a contenido y formato, ¿no? Ok, eso entonces desde el punto de vista de HTML. Respecto para cerrar el tema de la estructura de directorios, esto lo pueden hacer lo siguiente para verificar, digamos, ¿no? Cómo queda el proyecto. Hay un comando que se llama tree, perdón, ¿sí? Que voy a abrir acá, un poco, va a confirmar lo que les expliqué hasta recién. Tree lo que hace es, me muestra la estructura de directorio de un proyecto. A partir de donde estoy parado, le digo que muestre 2 niveles hacia abajo, en este caso, y pueden ver que en el proyecto, en el directorio principal está, en el directorio del proyecto está la aplicación que se crea cuando se crea el proyecto, que es la que tiene los contenidos de las configuraciones, ¿sí? El módulo o su directorio static, las URLs a nivel principal, y luego los otros 2 directorios que se crearon cuando yo creé las aplicaciones, digamos, ¿no? ¿Sí? Y estos ven que están también conectados o ubicados dentro del directorio principal. API Server, API App, Web App, el README, la base de datos y el módulo Python que se encarga de la gestión del proyecto llamado manage.py están en el directorio principal. Entonces así pueden ver ustedes a dónde está cada cosa en el momento que van escribiendo el proyecto. Lo que suele suceder es que ponen cosas en los directorios diferentes o diferentes directorios a los que aspiraban, y entonces después la aplicación no corre porque no encuentra determinados objetos. ¿Sí? ¿Correcto? Bien. Módulos URL. Lo que hice acá fue, en relación al video anterior, lo que hice fue escribir los módulos URL como deberían escribirse cuando hay diferentes aplicaciones. Entonces, las aplicaciones correspondientes al módulo web app, o sea, a la interfaz gráfica, o a la aplicación web app que contiene el código para la interfaz gráfica, todos los paths que utilizo acá, o que utilizo relacionados con esa aplicación, van dentro del archivo URL de web app. Y las URL que van dentro de la aplicación API app, ¿sí? Van dentro del archivo URL de la aplicación API app. Luego, en el archivo URL principal, que está en API Server, lo que hago es convocarlos o hacer un include de los 2 URLs que corresponden a sendas aplicaciones, ¿sí? Entonces lo que hace esto es, se genera un include, y aquí cuando corre el proyecto están todas las URLs agregadas de cada una de las aplicaciones. ¿Podría haberlas puesto todas acá? Sí, pero lo que sucede es que de esta manera el proyecto queda más ordenado, ¿sí? Para poder hacer eso, lo que tienen que hacer es entonces escribir en cada URL file
de cada aplicación lo que corresponda, y luego en el archivo URL del directorio principal, entonces, repito, hacen include de cada una de ellas, ¿sí? Van a tener que agregar el módulo include dentro del Django URLs, antes estaba path solamente, ahora van a tener que agregar include, y finalmente agregar, ¿no? Agregar dentro de este archivo, agregar los URL de sendas aplicaciones. Fíjense que antes está la aplicación a la que hago referencia, por lo tanto, viene al subdirectorio web app o al subdirectorio app y busca el archivo URLs. ¿Mm? Correcto. Bueno, entonces, ¿qué tenemos hasta acá? Tenemos toda la aplicación API app con todo lo que vimos anteriormente ya desarrollado, y ahora tenemos el proyecto web app con todos los templates también desarrollados para poder tener la interfaz gráfica. Les decía que cabecera es el módulo HTML que siempre representa la cabecera de mi proyecto. Footer es el pie de página. Home es la estructura del body, de la parte central del documento HTML. Y luego, ¿sí? También, esto es, digamos, código Django, esto es parte de Django. Lo que hago dentro del body, en cada una de las dos secciones, incorporo con el par block en block. Fíjense, aquí hay block content en block y block main en block. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que aquí, esto que está acá, se va a reemplazar por algo que se llama block main, que va a estar escrito en algún otro lugar. Y esto se va a reemplazar aquí por algo que se llama block content, que va a estar escrito en otro lugar. Ejemplo, vamos a ver el template device HTML. El template device es algo que se llama block content. Block content en block. Esto que está aquí es el código HTML que me permite escribir o presentar en la interfaz gráfica la tabla de devices, ese que veíamos con el API al endpoint devices. Y entonces, este bloque, que se llama content, cuando el proyecto se ejecute, va a venir el main, o en el main, cuando se encuentre el block content en content, va a ver que exactamente el contenido que está dentro de este template que se llama devices, el contenido de este template, se va a agregar dentro de esta estructura HTML, es decir, dentro de donde esté el block content en block. Dentro de estos contenedores, artículo, sección, body de la página principal. Y en el otro artículo van a encontrar un block main en block. O sea, todo lo que esté por acá en template HTML que se llamen main, se van a agregar a este artículo dentro de este contenedor de CSS o de HTML/CSS. Y el único, todas las tablas, devices, interfaces, todas se llaman content, ¿sí? Porque se van a, agregar a este artículo. En cambio, el main, que es donde está la imagen principal de mi proyecto, este se llama block main. Entonces, block main en block. Entonces, esta porción de código se va a agregar dentro del home, en la sección a donde encuentre el block main en block. Esta es la forma de lo que se llama herencia de template y la inclusión de bloques dentro de código HTML a través del uso de Django Python. ¿Sí? Bueno, creo que nada más, lo único que nos queda es arrancar el servidor. Esto lo hacía Python 3, siempre desde el directorio donde esté el módulo manage, run server,
Bien, se está ejecutando el servidor, y luego lo que voy a hacer acá es llamar a la página. ¿Sí? Como estamos ejecutando dentro del localhost, ¿sí? Si vemos el servidor se arrancó en el localhost, cuya dirección IP siempre es 127.0.0.1, puerto 8000, que es donde arranca por default Django, su servidor HTTP de desarrollo. Lo convoco y voilà, aquí tenemos nuestra página, la página de nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La imagen, que les dije recién, en la cabecera, perdón, en el main, aquí tengo en código HTML la inclusión de una imagen que se llama API REST PNG, que está dentro de static, ¿sí? Su directorio imagen, entonces vengo a static y vengo a imágenes y tengo API REST PNG, ¿correcto? Y si ustedes ven también, hay aquí un simbolito, el de Octopus, nuestra compañía, que si yo la cliqueo van a ver la página de Octopus. Aquí es donde hay una referencia, lo que les decía, ¿sí? Esta referencia, fíjense, aquí yo estoy poniendo el código, el cursor sobre la imagen de Octopus, la manito, el cursor se abre diciéndome que aquí hay algo para cursar, pero en HTML, voy a hacer un cambio acá para que vean, ¿sí? Esto está dentro, este es el API REST, y la otra imagen está en cabecera, porque forma parte de la cabecera. Acá yo tengo que tener una imagen, es esta que está acá, la imagen de Static Image Output PNG. Sin embargo, acá agrego algo, es un poco lo que le quiero mostrar. Voy a agregar un atributo a esta etiqueta, se llama title, y esto es una leyenda que va a aparecer Octopus Sites. A ver si está bien escrito. Sí, es una leyenda que se va a agregar. Entonces, cuando yo ahora cargo la página y yo pongo el cursor ahí, aparece algo que antes no aparecía, que es una leyendita acerca de qué hay debajo o qué hay ahí en esa referencia, ¿no? Bueno, esto que ven acá es la cabecera. La cabecera la escribí utilizando las librerías de Bootstrap. Está esta página, luego está, que es el menú de navegación, las tablas de dispositivos. Aquí lo que estoy haciendo es, miren lo que sucede. Se escribe la palabra device como URL, entonces cuando vengo aquí a las URLs de la aplicación, veo que devices, cuando está esta URL, ¿sí? Se convoca al, recuerden que esto viene de aquí, de cabecera, el título device, este es este, ¿no? Es este, ¿sí? Cuando se pulsa aquí, este link, o sea, se clica este link, en la cabecera, lo que se hace es, se convoca la URL devices, la URL devices dentro de esa aplicación, que es esta, lo que hace aparecer en el patrón de la URL, en el navegador, la palabra devices y convoca a proceso que está en el view que se llama process subpage. Devolviendo a la página, cuando aparece este patrón aquí en la URL, entonces, en el momento en que ejecuto la lógica de esto, en el views, es que este método, que es el process subpage,
Primero verifico que sea un get para que no me lo manipulen o lo traten desde una aplicación con otro método y, digamos, y funcione de manera incorrecta. Solamente get. Y después verifico que en el full path de la URL esté devices. Y si está devices, lo que hago es operar la tabla de devices, tal lo vieron o lo vimos en los métodos, en los videos anteriores. De todas maneras, aquí está el proyecto, el código, para que ustedes lo puedan revisar, ¿no? Esa es un poco la relación entre cosas dentro de el código HTML. Entonces, la tabla devices, lo mismo pasa con la tabla interfaces. ¿Sí? Vengo en la cabecera, chequeo en el código HTML a dónde voy cuando pulso interfaces, voy a ir a una URL que se llama interfaces con mayúscula, esa interfaz va a estar asociada a un método que se llama process.page, lo vimos en la URL, y me va a hacer aparecer interfaces en el patrón, para que después pueda saber qué es lo que está llegando y qué hacer. En este caso mostrar la tabla de interfaces. Entonces muestro la tabla devices, muestro la tabla interfaces, muestro la tabla usuarios. La tabla de usuarios que tengo. Bueno, tengo todo el conjunto de user y password para utilizar en los calls con los requests que hago vía APIs. Y le agregué una sección de tokens, ¿sí? Para que la autenticación, además de hacerla en basic user password, se pueda hacer vía tokens. Entonces aquí yo tengo dos tokens, uno para ejemplo nada más, uno para Postman y otro para Python, de tal forma que si yo ahora arranco Postman, van a ver, ¿sí?, cómo puedo hacer una consulta ahora, como hice en los videos anteriores, no vía la interfaz gráfica, ¿sí? Ven que acá lo que estoy haciendo es consultando el contenido de las tablas, solo get la tabla que forman parte de mi API. Bueno, si yo ahora vía Postman hago una mención a esa al API server, por ejemplo, voy a tomar un caso, ¿no? Un call que ya hice en su momento, al URL, el localhost, al URL localhost, al patrón API v1 devices, que lo especifica el API, y dentro de autorización, yo puedo utilizar la autorización básica, y dentro de la autorización básica yo tengo que utilizar, para que esto funcione, el par usuario password que están aquí exactamente en la tabla de usuarios. Option server, por ejemplo, no sé si esto está así, perdón, aquí, sí, correcto, option servers, sí, como es un get, aquí me debería retornar la tabla de, correcto, me retornó la tabla de dispositivos en formato JSON, que es la forma que una API responde, y acá lo hago a través de la interfaz gráfica, HTML. Estoy visualizando exactamente la misma tabla que estoy visualizando acá. ¿Sí? Otro ejemplo, vamos a ver la tabla de interfaces. Aquí la tabla de interfaces tenemos slot, que puede ir de 0 a 9, port, que puede ir de 0 a 1, esto lo amplié para que se puedan hacer ejercicios. Por ejemplo, la interfaz 7.1 no está. ¿Sí? Bueno, la voy a agregar, entonces voy a hacer acá, voy a hacer un post, esto va a ser, ¿se recuerdan cómo es el endpoint? Catalyst 3700. Este es el endpoint que hay que usar, según la definición de nuestra API. La autorización va a ser básica, y el body va a ser así. La interfaz va a ser giga, el port
el slot 7 había dicho, el port 1, le voy a poner esta dirección y la voy a declarar como que está en estado, vamos a poner que está en estado down. Simplemente eso. Voy a utilizar la misma autorización, que es la básica, ¿sí? Y voy a hacer un call a ese endpoint. Bien, miren qué me dice. Me dice que todo esto lo trabajé en el código, que la dirección IP está duplicada, obviamente. No puedo tener direcciones duplicadas en las interfaces, ¿no? Entonces, vengo aquí y veo que la 1.5 ya está. Una que no está, por ejemplo, es la 6. La 6 no está. Entonces, vamos a poner aquí la dirección IP6. Vamos a volver a hacer el call, el request. Ahora sí, se agregó la interfaz, se ha creado, y si vengo a la interfaz gráfica y hago un refresh, aquí aparece la 7.1, esto me lo muestra ordenado, obviamente, debajo de la 7.0 y con el estado down. Si ahora le cambio este estado a la interfaz, siempre usando Postman, voy a utilizar el patch. Sin embargo, la autorización ya no va a ser más basic, sino que va a ser token. Para utilizar la autorización token, debo hacer mención al método en Postman, auth 2.0, y luego aquí le voy a decir que la palabra, que el prefijo que se va a mandar cuando se utilice esta autorización es token, y que el token que voy a usar es esta que está acá, y este que está acá es uno de los dos tokens que tengo definido acá, el 23, ¿sí? Para eso están esos tokens definidos. Ok, voy a hacer un patch, y el body dice que a esta interfaz le voy a cambiar de estado, ¿sí? Muy bien, hago el call, se modificó la interfaz, y ahora vengo a la interfaz gráfica, y la interfaz gráfica 7.1 pasó de down a up. ¿Ya? Entonces, bueno, nos queda nuestro proyecto cerrado en términos de, o redondo, en términos de, o completado, en términos de el funcionamiento de una API Server. Por un lado está la interfaz gráfica, que me permite ver los elementos, y por otro lado está el funcionamiento del API concretamente, es decir, yo esos datos que en la interfaz gráfica solo puedo ver en display, en get, ¿sí? Los datos se manipulan a través del API y con sus respectivos endpoints, cosa que está en el documento README, aquí. Aquí es donde está, vamos a ver acá, aquí es donde está, decía, creo que acá hay una forma de mostrar esto en el preview. Déjenme ver. PDF. Ok, no está. Pero este es el documento que se muestra. Lo que quería hacer era mostrarlo en forma Markdown, como se muestra el documento, pero es lo que ustedes ven en el README, en el repositorio. Acá es donde están definidos todos los endpoints que soporta el API, digamos, ¿no? Y esto es justamente lo que estoy haciendo desde Postman, ¿sí? Y si yo utilizara el endpoint que dice que quiere ver el estado de las interfaces, bueno, quiero desde este endpoint, método patch, ok, con este URL no está permitido, con este endpoint el único método es get, porque aquí voy a tomar el estado de interfaces, y aquí me muestra las interfaces cuyo estado es down. Y si quisiera ver las que están en up, puedo escribir U o UP, es lo mismo, y acá me muestran las que están en up, ¿sí? Correcto, nos queda entonces el proyecto cerrado en términos de la interfaz gráfica que me permite ver el contenido de la tabla, y el API, o la definición del API, que es a través de sus endpoints, cómo yo modifico
los datos de alguna de las tablas, en este caso la tabla de interfaces, que es la única tabla que soporta el método POST y el método PATCH, según la definición del API que hice en este ejemplo. ¿Sí? El único método que tiene, el único endpoint que soporta métodos que no sean get, o sea, get y post, patch y delete, es el método de interfase. De hecho, lo voy a probar. Fíjense, vamos a ver las interfaces. Vamos a eliminar la 9.1, la interfaz 9.1 del Catalyst 3700. Entonces vengo aquí, el método que voy a utilizar es delete, el endpoint que tengo que utilizar es interfaces, y los únicos datos que necesito son son dispositivo, que como les dije anteriormente se obtiene de la URL, tipo de interfaz, slot, port, método delete, hago el call, obviamente se ejecutó exitosamente, vengo a la interfaz gráfica y ya, ok, eliminé la 7.1, no la 9.1, ok, es lo mismo, ¿sí? Bueno, cómo funciona el endpoint o el delete, el endpoint del API que se llama delete. Ok, entonces aquí queda un poco definido nuestro proyecto en términos de todas los endpoints que soporta el API y la interfaz gráfica que me permite visualizar los datos en forma web, ¿sí? Que tiene la aplicación que yo llamé API Server, que a su vez tiene el API, cuyos métodos están definidos, endpoints están definidos acá. Vamos a ver en el GitHub, donde está el proyecto, y es el que ustedes tienen acceso, o mejor dicho, vamos a hacerlo desde aquí. Vamos a hacerlo desde aquí, API Server en episodios, están todos los episodios anteriores, y uno de ellos es el source del proyecto. Entonces vienen acá, hacen clic en el link, y aquí está el proyecto en el repositorio, al que ustedes tienen acceso, y aquí está, esta es la visualización del Markdown que hacía recién en mi editor. Esto se visualiza de esta manera, en un navegador. ¿Sí? Entonces está el API Server, está la definición de cada uno de los endpoints, en cuanto a qué método soporta y qué elementos debo agregarle a cada uno de esos endpoints. ¿Sí? Aquí ven get, post, y cuando escribo post tengo que agregar un body. Si escribo patch también tengo que agregar un body, y si, uso patch, y si uso delete también tengo que agregar un body. ¿Correcto? Entonces nos queda definido el proyecto en términos de la aplicación web. La aplicación se llama API Server, la visualización a través de la interfaz gráfica, como vemos acá, y cómo se utiliza o cómo se pueden manipular los datos de la aplicación a través del API y sus diferentes endpoints, cosa que hemos definido perfectamente en el documento que forma parte del proyecto. Ok, estimados, con esto termino el último capítulo, que es el capítulo de desarrollo, donde vimos el desarrollo de la interfaz gráfica, y me queda un solo capítulo, que le voy a llamar conclusiones, que es donde voy a contar un poquito cómo se puede hacer el deployment para producción de un proyecto, específicamente un proyecto como este, de un servidor de APIs, utilizando Django y utilizando los otros componentes que, como les decía, hay que considerar en el momento que uno define un proyecto en producción, que es un servidor
HTTP y un servidor de contenido estático, que en este caso yo uso Nginx. Y eso es lo que voy a hacer en el último capítulo, llamado Conclusiones, en el próximo video llamado Conclusiones, donde va a estar un poquito detallado toda esa parte, cómo arquitecturar un proyecto final en producción escrito en Django, Python, llamado API Server. Los veo entonces en el próximo capítulo. Gracias.